Elena tenía un aura que parecía mágica. No era solo su belleza deslumbrante, con esos ojos brillantes como el cielo después de la lluvia y el cabello que ondeaba como las olas al viento. Era algo más, algo que no se podía ver, pero sí sentir. Dondequiera que estuviera, parecía que el aire se volvía más ligero, como si el mundo se tomara un momento para sonreír con ella. Había crecido en aquella casa antigua, una construcción de madera que había albergado a generaciones de su familia. Era el tipo de casa que contaba historias. Las vigas crujían como si conversaran entre sí, y las paredes estaban adornadas con cuadros y fotografías antiguas que guardaban recuerdos de tiempos pasados. Pero lo que más llamaba la atención era el balcón. Una amplia estructura con barandillas blancas y un columpio de madera donde Elena pasaba tardes enteras leyendo, bordando o simplemente contemplando el campo de flores que se extendía hasta el horizonte. Ese era su lugar favorito en el mundo, donde sus sueños parecían tomar forma. Elena era una romántica incurable. Desde niña, creía que el amor era la respuesta para todo. Tal vez por eso su relación con Arthur parecía tan especial. Se conocían desde la infancia, cuando él la ayudó a trepar a un árbol durante una tarde de juegos. Desde entonces, parecía que estaban destinados a estar juntos. Arthur era todo lo que Elena soñaba. Era amable, dedicado y siempre se esforzaba por demostrar cuánto la quería. Mientras ella soñaba despierta en el balcón, él trabajaba duro para asegurar que ambos tuvieran un futuro. El matrimonio era el siguiente paso. El anuncio de la boda de Elena y Arthur fue como un rayo de sol para la pequeña ciudad. Todos conocían a la pareja y los admiraban. Elena era la joven que todos deseaban ver feliz, y Arthur parecía ser el hombre perfecto para lograrlo. La comunidad se involucró en los preparativos. Las vecinas ayudaron con los arreglos florales, las costureras se ofrecieron a ajustar el vestido, e incluso el campo alrededor de la casa fue decorado con lazos blancos para la gran ocasión. Elena, por su parte, estaba radiante. El vestido de novia, con delicados encajes que parecían tejidos a mano por ángeles, ya colgaba en su habitación. Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, soñando con el momento en que caminaría hacia Arthur. No era solo un vestido, era el símbolo de una nueva vida, un cuento de hadas a punto de hacerse realidad. Todo parecía perfecto. La alegría de Elena era contagiosa. El día de la boda, se despertó antes del amanecer, como una niña emocionada en la mañana de Navidad. Se sentó en el balcón y contempló el campo florido, inhalando el fresco aroma del rocío. Lágrimas de emoción corrieron silenciosas por su rostro mientras pensaba en lo que estaba por venir. Pero el destino, a veces, puede ser cruel. Elena estaba a punto de descubrir que no todos los cuentos de hadas terminan con "y vivieron felices para siempre". En ese mismo campo, ahora iluminado por la luz de la mañana, algo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Y así comenzó el día, cargado con una promesa que, para Elena, parecía eterna, hasta que dejó de serlo. Era el día que Elena había soñado desde que era niña. El cielo parecía una pintura, de un azul tan puro que parecía intocado, y la brisa que soplaba entre los árboles traía consigo el perfume de las flores cuidadosamente elegidas para decorar la ceremonia. Rosas blancas y lavandas eran sus favoritas, y estaban dispuestas de manera impecable a lo largo de los bancos de la iglesia y en el camino que conducía al altar. Elena estaba radiante. Su vestido, un sueño hecho de tela, había sido diseñado a medida, con cada encaje y detalle elegido cuidadosamente. Las mangas de tul delicado envolvían sus brazos como si estuvieran hechas de nubes, y el brillo sutil de las perlas en el corsé reflejaba la luz del sol, haciéndola parecer una verdadera princesa.
Era el retrato de la felicidad, y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. En la pequeña habitación donde se preparaba, Elena estaba rodeada por sus mejores amigas, que la ayudaban con los últimos retoques en el velo. El murmullo de risas nerviosas llenaba el ambiente mientras las agujas del reloj se acercaban a la hora señalada. Una de sus amigas sostenía un espejo, y cuando Elena se vio completamente lista, una lágrima solitaria recorrió su mejilla. «Hoy es el día», murmuró, casi como una plegaria, mientras apretaba el collar que su madre le había dado como algo prestado para la boda. Afuera, los invitados comenzaban a acomodarse en sus asientos. Los niños corrían por el césped mientras los músicos afinaban sus instrumentos. Arthur, el novio, estaba junto al altar, visiblemente nervioso. Tenía la mirada ansiosa de quien no podía esperar más para ver a Elena cruzar la puerta de la iglesia y caminar hacia él. Todos comentaban lo perfecta que era esa pareja, como parecían haber sido hechos el uno para el otro. El sonido de los carruajes a lo lejos anunció la llegada de Elena, y los murmullos se extendieron entre los invitados. «Ahí viene», susurró alguien, y todos se giraron para mirar. Cuando la puerta del carruaje se abrió, Elena descendió como si estuviera flotando. Su padre, con un traje impecable, le ofreció su brazo. Ella le sonrió, una sonrisa llena de amor y gratitud, y juntos caminaron hacia la iglesia. Cada paso parecía ensayado por el destino. Las flores parecían más vivas, los pájaros cantaban con más alegría, y el viento soplaba con una suavidad casi mágica. Era como si todo el universo estuviera celebrando ese momento junto a ellos. Elena se sentía bendecida, como si nada pudiera salir mal. Su corazón estaba lleno de amor y de expectativas por el futuro al lado de Arthur. Pero lo que Elena no sabía era que, en medio de esa perfección, algo oscuro ya comenzaba a gestarse. Un detalle imperceptible, escondido entre las sombras de ese día brillante, estaba a punto de transformar todo. En ese preciso instante, cuando ella creía que su felicidad era inquebrantable, el destino se preparaba para mostrar su lado más cruel. Y lo que debía ser el comienzo de un cuento de hadas se convertiría en el capítulo más oscuro de su historia. Antes de seguir con esta increíble historia, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde donde nos ves. Me encantará conocerte mejor a través de tus mensajes. La mañana de la boda de Elena comenzó como un sueño. Se despertó temprano, rodeada de sus amigas que la ayudaban con los preparativos, y todo parecía alineado para ser un día inolvidable. El vestido blanco, que había elegido con tanto cariño, colgaba en la percha como una promesa de felicidad. Cada detalle, desde las flores hasta el bordado del velo, contaba una historia de amor y esperanza. Mientras arreglaban a Elena, su madre ultimaba los detalles en la iglesia. El ambiente era de euforia, los invitados comenzaban a llegar y Arthur, el novio, esperaba ansioso en el altar. Todo parecía perfecto, pero, en algún rincón de las sombras de esa mañana radiante, algo siniestro comenzaba a tomar forma. Poco antes de la hora de la ceremonia, Elena se dirigió a la entrada de la iglesia acompañada únicamente por su hermana menor, Clara, ya que su padre la esperaba impaciente en lo alto de las escaleras. Ambas reían mientras Elena sostenía con firmeza su ramo de flores blancas. Parecía flotar, tan hermosa que hasta los transeúntes se detenían para admirarla. Pero al acercarse a la escalinata de la iglesia, Elena se detuvo de repente. Sus ojos se fijaron en algo o alguien que nadie más parecía notar. La expresión de felicidad dio paso a una mezcla de sorpresa y temor. Clara, que caminaba a su lado, quedó confundida y trató de preguntar qué ocurría, pero Elena no respondió. Soltó el ramo, que rodó escaleras abajo,
y comenzó a subir los escalones con pasos vacilantes. Fue en ese instante cuando todo cambió. Un grito desgarrador resonó en la plaza, silenciando el repicar de las campanas de la iglesia. Cuando las personas se giraron para mirar, Elena yacía en mitad de las escaleras. Su vestido blanco ya no era inmaculado. Una mancha roja comenzaba a extenderse lentamente por la tela, como si la pureza de ese día estuviera siendo devorada por algo aterrador. Arthur, que la esperaba en el altar, corrió desesperado hacia la entrada de la iglesia. Encontró a Elena aún respirando, pero sin fuerzas para explicar lo que había sucedido. Sus labios se movían como si quisiera hablar, pero ninguna palabra salió. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos dijeron que alguien lleno de odio la había empujado. Otros pensaron que fue una trágica coincidencia, tal vez una caída inesperada. Pero Clara, la única que estaba junto a Elena, juraba que ella había reaccionado a algo específico. Vio a alguien, repetía, una y otra vez. Con los días, comenzaron a circular rumores inquietantes. Un antiguo secreto de Arthur salió a la luz, un pasado marcado por traiciones y conflictos. Algunos aseguraron haber visto a una mujer rondando la iglesia aquella mañana, una figura vestida de negro, como un espectro cargado de malas intenciones. Lo que realmente ocurrió con Elena ese día nunca se aclaró del todo. La única certeza era el silencio que se apoderó del pueblo. La felicidad del día se transformó en un murmullo de miedo y susurros. Y lo que debería haber sido el inicio de una nueva vida se convirtió en la escena de un misterio que nadie se atrevía a desentrañar por completo. Elena, con su vestido blanco manchado de sangre, nunca llegó al altar. Y así, el día que prometía ser el más feliz de su vida quedó sellado como una tragedia. Una tragedia que marcaría para siempre la historia de ese pequeño pueblo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu me gusta en el vídeo. Y si eres nuevo aquí, haz clic en el botón de suscripción justo aquí abajo. La tragedia de Elena fue como un viento frío que recorrió las calles del pequeño pueblo, congelando el corazón de quienes la conocían. La casa donde creció, una construcción antigua y encantadora con una amplia terraza llena de flores, perdió su brillo rápidamente. Antes, era un lugar de risas, fiestas y conversaciones animadas, ahora, parecía que el tiempo se había detenido. La madre de Elena, doña Margarita, solía ser una mujer fuerte y llena de vida, siempre ocupada cuidando las flores del jardín o cosiendo algún detalle para el vestido de boda de su hija. Después de lo sucedido, apenas salía de su habitación. El dolor era tan profundo que parecía robarle el aliento. ¿Cómo puede una madre enterrar a su hija?, repetía cada vez que alguien tenía el valor de intentar consolarla. Su padre, el viejo Antonio, un hombre serio pero de corazón generoso, encontró refugio en el silencio. Pasaba horas sentado en la terraza, mirando el campo frente a la casa, como si esperara que Elena apareciera en cualquier momento, con esa sonrisa radiante que iluminaba incluso los días más oscuros. No decía una palabra, pero quienes lo veían sabían que aquel hombre estaba roto. Los amigos y vecinos, antes tan presentes, comenzaron a alejarse. Al principio, llegaban con comida, ofrecían ayuda y palabras de consuelo. Pero, con el tiempo, el peso de la tragedia hacía que cada visita fuera más difícil. La casa parecía guardar algo que incomodaba a los visitantes, como si la propia tristeza de Elena se hubiera arraigado allí. Las flores del jardín se marchitaron. El sonido de música que antes resonaba por las ventanas cesó. El columpio de madera en la terraza, donde Elena adoraba leer, empezó a crujir solo en las noches de viento. Algunos juraban que podían oír pasos ligeros dentro de la casa,
como si ella aún caminara de un cuarto a otro. No pasó mucho tiempo antes de que la gente evitara pasar frente a la casa. Los habitantes del pueblo, que antes eran tan unidos, comenzaron a susurrar historias. Decían que, al caer la noche, era posible ver una luz tenue en la terraza. Otros aseguraban haber escuchado una risa suave, seguida de un llanto que helaba la sangre. Con el paso de los meses, la casa fue quedando olvidada, como una fotografía vieja guardada en el fondo de un cajón. Pero había algo inquietante en ese abandono. La terraza, donde Elena pasaba horas contemplando el atardecer, parecía nunca estar realmente vacía. Un día, doña Margarita, en una de sus raras visitas al jardín, sintió que alguien la observaba. Al mirar hacia la terraza, juró haber visto un velo blanco ondeando que desapareció en un instante. ¿Sería su imaginación, alimentada por la nostalgia? ¿O sería Elena, atrapada entre lo que fue y lo que nunca llegó a ser? Poco a poco, la casa dejó de ser solo un lugar de luto y se convirtió en un misterio para el pueblo. Nadie sabía exactamente qué sucedía allí, pero todos sentían que Elena, de alguna manera, aún estaba presente. ¿Qué quería? ¿Por qué su memoria parecía tan viva? Estas preguntas resonaban en la mente de quienes se atrevían a recordar a la joven novia y su terraza, que ahora, más que nunca, era un escenario de silencio y suspense. Meses después de la tragedia, el silencio en la casa de Elena se volvió casi tan denso como el dolor que flotaba sobre ella. Durante el día, todo parecía normal, la casa permanecía vacía, el jardín empezaba a ser devorado por la maleza, y los muebles cubiertos por sábanas acumulaban polvo. Pero por la noche, todo cambiaba. Los primeros relatos llegaron de vecinos que pasaban por la carretera frente a la casa. Siempre era a la misma hora, alrededor de la medianoche. Algunos decían que, al mirar hacia la terraza, veían una figura femenina vestida de blanco. Estaba allí, inmóvil, mirando al horizonte con una mezcla de nostalgia y dolor. Al principio, nadie quiso creerlo. Era más fácil pensar que solo se trataba de una sombra proyectada por los árboles, o que los ojos cansados estaban jugando una mala pasada a los transeúntes. Pero los relatos comenzaron a repetirse. Personas distintas describían la misma escena, con los mismos detalles. No era una sombra. Era Elena. Lo que más impresionaba a quienes la veían era la tristeza que parecía emanar de sus ojos. Incluso a la distancia, había algo en su expresión que ponía los pelos de punta. No era solo melancolía, era un dolor que parecía trascender el mundo de los vivos. Era como si llevara consigo el peso de todo lo que no pudo vivir. Sin embargo, el detalle que más aterrorizaba a quienes la avistaban era el vestido. No era el vestido impecable que todos recordaban del día de su boda. Estaba manchado de sangre, justo a la altura del corazón. Era una visión tan aterradora como triste. Algunos decían que la sangre parecía fresca, como si las heridas de Elena nunca hubieran cicatrizado, ni siquiera después de la muerte. La historia comenzó a difundirse. Primero, entre los vecinos más cercanos. Luego, por las calles del pueblo. Pronto, nadie quería pasar cerca de la casa por la noche. Los que tenían que cruzar la carretera evitaban mirar hacia la terraza, por miedo a ver algo que no podrían olvidar. Pero incluso sin mirar, muchos juraban sentir algo. Una presencia fría, como si un par de ojos los observara en medio de la oscuridad. Con el paso de los meses, el miedo se transformó en una especie de fascinación sombría. Jóvenes valientes empezaron a retarse a acercarse a la casa para intentar ver a Elena. Algunos incluso aplaudían o la llamaban, intentando provocar alguna reacción. Pero Elena nunca se movía. Permanecía allí, quieta,
con la mirada perdida en el horizonte. Había quienes decían que esperaba a Arthur, quien desapareció del pueblo poco después del funeral. Otros creían que buscaba justicia, que el vestido manchado de sangre era un mensaje silencioso de que su final aún era un misterio. Una cosa era segura, Elena no había encontrado paz. Y con cada noche que pasaba, su presencia parecía hacerse más fuerte, como si el dolor que la mantenía atrapada allí creciera junto con el miedo de quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Con el paso de los años, la historia de Elena se convirtió en una leyenda que parecía vivir en los susurros del pueblo. Nadie se atrevía a hablar de ella en voz alta, pero todos conocían los rumores. Algunos creían que su alma vagaba por la veranda porque no podía aceptar lo que había sucedido el día que debía ser el más feliz de su vida. Para ellos, Elena buscaba una explicación, una pieza del rompecabezas que le ayudara a entender por qué su vida le fue arrebatada tan pronto y de una manera tan brutal. Las historias se acumulaban. Había quienes juraban haber visto su vestido manchado moviéndose con el viento como si tuviera vida. Otros aseguraban haber escuchado un llanto suave proveniente de la veranda en noches silenciosas. Algunas personas, ya fueran valientes o curiosas, se habían atrevido a entrar en la casa abandonada, pero siempre regresaban pálidas, jurando no volver a pisar ese lugar nunca más. Ella no quiere hacer daño a nadie, decía doña Clarisa, la mujer más anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y, supuestamente, por tener un sexto sentido. Elena solo quiere respuestas. Quiere saber por qué. Porque, a veces, el amor en el que más confiamos es el que nos destruye. Por otro lado, había quienes decían que Elena no buscaba justicia. Buscaba amor. Decían que reaparecía en la veranda porque ese fue el último lugar donde se sintió realmente feliz, esperando a Arturo, mirando el horizonte con los ojos brillando de esperanza. Algunos creían que, incluso después de todo, todavía lo esperaba, como si el tiempo y la tragedia no tuvieran el poder de borrar lo que sentía. ¿Pero por qué nadie tenía el valor de preguntar? Porque la presencia de Elena, aunque no era agresiva, cargaba algo difícil de explicar, una mezcla de tristeza profunda y misterio. Quienes veían su semblante decían que era imposible no sentir el peso de su dolor. Era como si lograra transmitir el vacío que se apoderó de ella aquel fatídico día. Si sigue aquí, no es por casualidad, decía el padre Amancio, quien había conducido decenas de oraciones frente a la casa intentando liberarla. Su alma tiene un propósito. Quizá esté vinculada a alguien que aún vive. O tal vez a algo que aún no se ha revelado. A pesar de los esfuerzos del padre y de las innumerables especulaciones, una cosa era segura, Elena seguía allí. Sus apariciones se habían vuelto más frecuentes en ciertos periodos del año, especialmente cerca del día en que debía haberse celebrado la boda. Eso dejó a muchos con la sensación de que el tiempo no avanzaba para ella, como si su alma estuviera atrapada en ese momento exacto. Curiosamente, ni Arturo ni su familia regresaron al pueblo después de la tragedia. Esto alimentó aún más los rumores. ¿Sabía él algo? ¿Era su culpa lo que mantenía a Elena allí? ¿O era simplemente su silencio lo que le impedía avanzar? La veranda se había convertido en un símbolo, casi un portal entre el pasado y el presente. Quienes pasaban por allí evitaban mirar demasiado tiempo. Pero siempre quedaba esa sensación de escalofrío, esa certeza de que los ojos de ella estaban allí, observando, esperando. El misterio permanecía, y cada noche, cuando la luz de la luna iluminaba la veranda vacía, todo el pueblo parecía contener la respiración. Al final, ¿quién se atrevería a enfrentarse a Elena y preguntarle qué era lo que realmente quería? Hasta hoy, dicen que en las noches de luna llena es posible verla allí, quieta,
con el vestido blanco ondeando al viento. Algunos afirman que Elena aparece exactamente como en el día de su boda, cabello negro brillante, recogido con una delicada diadema de perlas y un vestido de encaje impecable, aunque con una mancha de sangre en el pecho que nadie puede ignorar. Otros juran que sus ojos, antes llenos de vida, ahora tienen una profundidad que eriza la piel de cualquiera que se atreva a cruzar su mirada. ¿Qué la mantiene allí? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón del pequeño pueblo. Para algunos, Elena es un alma enamorada, incapaz de aceptar que le arrebataron su final feliz. Dicen que espera a Artur, tal vez para enfrentarlo o finalmente escuchar la verdad. Para otros, su espíritu guarda un oscuro secreto, algo que no puede revelar pero tampoco puede olvidar. Los valientes, o tontos, como prefieren llamarlos, que decidieron pasar una noche en la terraza dicen que es imposible no sentir su presencia. No es solo el frío repentino o el sonido del viento que parece susurrar palabras inaudibles. Es algo más, una sensación de ser observado, un peso en el aire que acelera el corazón. Marcos, un antiguo residente del pueblo, cuenta que fue retado por sus amigos a pasar toda una madrugada allí. Preparó todo, una silla cómoda, una manta, una botella de café. Yo pensaba que era solo una leyenda, ¿sabes? Esas historias que los mayores inventan para asustarnos. Pero después de esa noche, nunca volví a ser el mismo. Según Marcos, alrededor de la medianoche, la luna llena iluminaba toda la terraza, creando sombras inquietantes. Fue entonces cuando la vio. Elena estaba allí, de espaldas, mirando al campo como lo hacía en vida. Intentó llamarla, pero su voz salió ahogada, como si algo estuviera presionando su pecho. Y entonces, ella se dio la vuelta. Sus ojos no eran normales, cuenta Marcos con un temblor en la voz. Brillaban de una manera extraña, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Juró haber escuchado una palabra. ¿Por qué? Antes de que un fuerte viento lo obligara a salir corriendo sin mirar atrás. Marcos no es el único con historias. Ana, una joven curiosa, intentó grabar a Elena con su teléfono. Todo lo que consiguió fueron imágenes borrosas y sonidos distorsionados, pero al fondo del audio se escuchaba una voz femenina susurrando lo que parecía ser un nombre, Artur. ¿Será que Elena está atrapada en la terraza por amor? ¿O será otra cosa? Algunos creen que, para liberarla, es necesario descubrir qué ocurrió realmente aquel fatídico día. Pero, ¿quién tendría el valor de regresar a la casa y enfrentar los ojos tristes de la novia fantasma? ¿Y tú, si tuvieras la oportunidad, te pondrías cara a cara con Elena para desentrañar el misterio? ¿O preferirías dejar el pasado en el pasado, sin arriesgarte a llevar contigo una parte de él? Después de todo, hay secretos que, cuando se revelan, tienen el poder de cambiarlo todo, o destruir por completo a quienes se atreven a descubrirlos. Comenta aquí abajo. Y si eres nuevo en este canal, haz clic en el botón de suscripción que está aquí abajo para no perderte los próximos relatos.